De venta de reserva de dominio es un acuerdo entre comprador y vendedor, mediante el cual el vendedor mantiene la propiedad del bien pese a haberlo entregado, mientras el comprador no realiza el pago total del bien. Tiene efectos de garantía y se lo realiza a bienes valorados en más de $500 dentro de una venta a plazo, y su vigencia es hasta que el comprador cancele la totalidad. Para que este contrato sea válido tiene que seguir una serie de normativas y cláusulas. La primera es que debe ser presentado con 3 ejemplares y con sus firmas originales. Debe existir la siguiente información por parte del comprador y vendedor, como son sus nombres completos, cédula de ciudadanía o RUC en caso de ser persona jurídica, domicilio y profesión del mismo. Además, debe estar detallada la descripción exacta del objeto que se vendió, el lugar donde va a tener vigencia el contrato, precio y fecha de la venta. Aparte de esto, debe constatarse que se encuentre la forma de pago, las condiciones e indicaciones si se transmitieron letras de cambio o pagarés o otro documento que genere su crédito. Una vez hecho esto, debe constarse que se encuentren las 2 firmas de ambas partes y ser inscrito en el registro mercantil. Debe ser presentado mediante una escritura pública o documento privado y su respectivo reconocimiento de firmas. En caso el comprador dejara de realizar los pagos correspondientes, este tiene 2 alternativas, que es la aprehensión y el remate. En la aprehensión él puede volver a adquirir su bien mediante una solicitud a un juez, ya que el bien no se perdió. Él puede quedarse con los valores entregados, es decir, las cuotas que se pagaron hasta entonces, siempre y cuando estas no sobrepasen las 2/3 partes del pago del bien. El remate es que el vendedor puede adquirir un bien a nombre del comprador para salvar su deuda, es decir, vender algo que esté a nombre del comprador hasta que él se sienta satisfecho con su deuda cancelada. De una factura, un título de propiedad y la copia de la matrícula en caso de ser un vehículo, y si es un vehículo usado debería constar el documento de compra y venta. Estas son las cláusulas que deberían estar inscritas en el documento para que este sea válido. Además de esto, si es una persona jurídica, debe constar 3 poderes para que esto tenga validez. El título en sí tiene un valor de $12. El factoring. El factoring. El factoring financiero es un contrato mediante el cual una empresa denominada cliente o emisor factorado cede total o parcial los derechos económicos incorporados en sus facturas comerciales o cambiarias a una compañía de factoring denominada factor. El cliente emisor o factorado realiza una venta a su comprador denominado deudor principal o pagador. El cliente emisor crea una factura cambiaria o de compra y venta o comercial. En el factoring, el cliente cede los derechos incorporados en sus facturas a una compañía o factor, convirtiendo las ventas a corto plazo en ventas al contado. Objeto del contrato. El contrato de factoring tiene por objeto crear, regular, modificar o extinguir obligaciones entre las partes intervenientes. 1. Cliente o cedente, quien cede el documento a cobrar al factor. El factoring es un producto utilizado por toda empresa que genera créditos. 2. Deudor aceptante o comprador, quien es el obligado a pagar el documento al cliente del banco. 3. Factor, el banco o una caja de ahorros o una cooperativa. Se le ceden los derechos sobre el documento y provee de fondos al cedente. Importancia del factoring. Reduce las gestiones por impagos, morosidad y fallidos. Aumenta la eficacia de la gestión de cobros. También facilita un control eficaz estadístico contable de la cartera de factoring. Es una solución a la falta de liquidez por deudores morosos o incobrables.
Y por último, nos permite una mejor planificación de la tesorería, evitando posibles desviaciones. Derechos y obligaciones del factor y del cliente. Los derechos. Realizar los actos relacionados con los instrumentos adquiridos. Y también tenemos cobrar una retribución por sus servicios. Obligaciones del factor. Adquirir los instrumentos según las condiciones fijadas en el contrato. Dar los servicios convenidos. Pagar al cliente por los instrumentos adquiridos y asumir el riesgo de los deudores. Derechos del cliente. Exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido y según las condiciones pactadas. Exigir el cumplimiento de los servicios adicionales pactados. Obligaciones del cliente. Transferir al factor los instrumentos en la forma convenida o dispuesta por la ley. Pagar al factor por sus servicios. Garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos al tiempo de celebrarse el factoring. Recibir los pagos que hacen los deudores y transferirlos al factor, de haberlo convenido. Notificar las relaciones del factoring a sus deudores. E informar al factor y cooperar con él para permitir la mejor evaluación de su propia situación patrimonial y comercial y la de sus deudores. Y suministrar toda la documentación relacionada con la transferencia de instrumentos. ¿Quiénes pueden realizar el factoring? Toda empresa legalmente autorizada que genere cuentas por cobrar. Procedimiento de una operación de factoring. Fijar un límite global de financiamiento para el cedente. Otro de los pasos es establecer el límite de cada uno de los deudores. Firmar el respectivo contrato entre el cedente y la empresa y la compañía de factoring y la notificación de cesación al deudor. El cedente remite remesas mediante envíos electrónicos o la documentación física, abonándose según las condiciones acordadas. La compañía de factoring gestiona el cobro de facturas, asumiendo el riesgo de impago en la mayoría de los casos. El factoring con notificación. El factor o cedente notificarán al deudor la cesación de crédito, notificando al deudor queda obligado con el nuevo acreedor, por lo que desde que tenga lugar la notificación de la cesión no reputará pago legítimo si no lo quisiere a este último. Factoring sin notificación. Si no es notificado, el deudor no tendrá conocimiento de la cesión y pagará directamente al cedente, quedando el cedente obligado entre el factor al pago y del importe del crédito cedido y anticipado. También cabe recalcar algo importante del factoring, que es el cedente tendrá un límite global en sus operaciones. Los deudores también encontrarán límites a la hora de pagar. Se firma un contrato entre el cedente y la compañía factor después que se notifica al deudor. Cualquier empresa que genere cuentas por cobrar tendrá la posibilidad de hacer factoring. Las características de factoring son: bilateral, que nacen obligaciones por las dos partes contratantes, entre el factor y el cliente. El factor se obliga a adquirir la cartera del cliente y a prestar los servicios complementarios y pactados en su momento. Y el cliente a garantizar la existencia del crédito y pagar la remuneración por los servicios. El consensual. El consentimiento se da y se perfecciona cuando los actos de voluntad del factor y del cliente concuerdan en obligarse el uno en realizar la compra de la cartera y el otro a pagar la remuneración de sus servicios. El oneroso, en razón a que ambas partes buscan un lucro recíproco. De ejecución sucesiva, que las prestaciones derivadas del contrato se desarrollan de forma estable y continua. Adhesión, la empresa de factoring
establece clausulado general de contratación y el cliente solo tiene la potestad de aceptarlo, rechazarlo en forma integral sin posibilidades de negociación. Los tipos de factoring son factoring sin recurso. Este tipo de factoring quiere decir la cesión de crédito para conseguir liquidez a tiempo, pero lo que la diferencia es que en este caso la empresa factor asume el riesgo en caso de impacto del deudor, siempre y cuando sea por causas ajenas a su cliente. Es decir, que este sistema es el más utilizado por las empresas dentro de estos tipos de factoring. Factoring con recurso es similar al factoring sin recurso, con lo que cambia es que la gente que asume el riesgo, en esta ocasión la empresa de factoring no asumirá ningún tipo de riesgo repercutiendo a su cliente que ha solicitado el anticipo de la liquidez. Cualquier tipo de impago que provenga del deudor, es decir, que devuelve esa deuda a la empresa que solicitó el servicio. Factoring a proveedores. Esto es una modalidad súper diferente. Esto se conoce más como confirming, que se diferencia porque en este caso el objetivo de la empresa que lo solicita es la gestión de los pagos a sus proveedores. Ya, con este sistema quiere decir que permite a sus proveedores disponer de forma anticipada el cobro de sus facturas antes de que llegue la fecha de vencimiento con la empresa, con la fecha de vencimiento pactada con la empresa. Debemos tener en cuenta que existen algunas consideraciones que se pueden ir incluyendo a la hora del contrato. Ya, factoring secreto. Se puede hacer una cesión de crédito, pero la condición es mantener en secreto la identidad del cliente que lo solicita. Esto es normalmente que lo usan las empresas para mantener la confianza con su cliente. El factoring nacional, la cesión del crédito cuando la empresa lo solicita y su cliente residen en el mismo país. El factoring internacional, como se volvió a decir, es en la cesión del cliente y la empresa cuando ambos se encuentran en países diferentes. Eso es todo, amigos.